Ya hay 10 científicos estadounidenses que han desaparecido o muerto desde mediados de 2024. Todos, según se informa, tuvieron acceso a material clasificado nuclear o aeroespacial. ¿Alguien está investigando esto para ver si hay alguna relación? Sí, lo han escuchado bien. En un periodo de 2 años han desaparecido o han hallado muerto a una decena de científicos y de personal que trabajaban en proyectos de alto secreto en Estados Unidos. Incluso se habla de un general. Ahora se pide que se investigue si existe algún patrón en estos sucesos. La Casa Blanca respondía a esto. He visto el informe, Peter, pero no he hablado con las agencias pertinentes. Sin duda lo haré y te daremos una respuesta. Y si se verifica antes, por supuesto. Creo sin duda que este gobierno y esta administración considerarían que merecería la pena investigarlo. Así que déjenme hacer esto por ustedes. El general William McCasland, oficial retirado de la Fuerza Aérea, se encuentra en paradero desconocido desde principios de año. Según distintos informes, dirigió programas sensibles en la base aérea de Wright-Patterson. Su experiencia en tecnología espacial y de defensa lo convierten en una figura de alto valor estratégico, pero el enigma no se detiene ahí. También hay, según los informes, una serie de muertes que han llamado bastante la atención, como la de Michael David Hicks. Falleció a mediados de 2023. Trabajaba como investigador en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Aunque inicialmente circularon dudas, los registros oficiales apuntan a una muerte por causas naturales, sin indicios públicos de criminalidad. Pero esperen, porque el año siguiente, en 2024, también en verano, murió Frank Maywold, ingeniero vinculado igualmente al Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Aunque se informó de su fallecimiento, no han trascendido públicamente los detalles concluyentes sobre la causa. Hablamos también de Carl Grillmeier, otro astrofísico asociado al Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Murió por heridas de bala en California, en lo que las autoridades calificaron como un incidente violento aislado. Repetimos, no hay confirmación de que su trabajo científico esté relacionado con el suceso. Además, está el caso de un contratista del gobierno, Steven García. Según los informes, contaba con la autorización de seguridad máxima en el ámbito nuclear. Lleva varios meses desaparecido. Las autoridades indicaron en su momento que podía representar un riesgo para sí mismo, aunque su entorno personal cuestionó que tuviera tendencias suicidas o problemas serios de salud mental, etcétera, etcétera. Semanas después, otra desaparición. Esta vez, una pareja vinculada al laboratorio de Los Álamos. Anthony Chávez y Melissa Casillas. Salieron de su domicilio en Nuevo México y nunca regresaron. El caso sigue abierto. Casillas, aunque tenía un puesto como administrativa adjunta, poseía acceso a información sensible. Tal vez recuerden el asesinato de Nuno Loureiro, un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Murió tiroteado en su domicilio de Boston. Investigaba la fusión nuclear. El caso fue ampliamente cubierto, pero tratado como un hecho criminal sin conexión con otros incidentes. Hace unos meses también se reportó la desaparición de Jason Thomas. Tiempo después, fue hallado sin vida en un lago de Massachusetts. Era investigador en farmacología centrado en tratamientos contra el cáncer. Las circunstancias de su muerte tampoco se han relacionado oficialmente a ninguna trama mayor. Por último, encontramos también información sobre Mónica Jacinto Reza, quien desapareció mientras hacía senderismo el año pasado, a mediados del año pasado. En ese momento había sido nombrada directora de un grupo de procesamiento de materiales en el Laboratorio de Propulsión a Chorro. Su desaparición sigue sin resolverse. El general McCasland, del que hablamos, que está desaparecido, según diversas informaciones, había financiado parte de su investigación. A día de hoy, las autoridades no han confirmado oficialmente ninguna conexión entre todos estos casos, ni entre algunos, pocos, ni nada.
pero la acumulación de incidentes y el perfil de algunos de los implicados mantienen abiertas preguntas que por ahora siguen sin respuesta. Y esto es lo que quieren que se verifique, porque en cuestiones de seguridad nacional, no siempre lo más inquietante es lo que se sabe, sino lo que no se logra explicar. A pesar de que la atención internacional se ha centrado en otros conflictos como la situación con Irán, las tensiones entre Washington y La Habana han aumentado en las últimas semanas. Hace algún tiempo el presidente Trump ya dijo que espera tener el honor de conquistar Cuba de alguna manera. Bueno, ya veremos con Cuba. Cuba es otra historia. Cuba ha sido un país pésimamente gobernado durante mucho tiempo. Tiene un sistema malo. Ha sido muy opresivo, como saben. Y tenemos muchos cubanoamericanos geniales. Casi a todos los que votaron por mí les han tratado muy mal. En muchos casos, incluso han asesinado a sus familiares. Los han golpeado y asaltado. Cosas terribles han sucedido en Cuba, porque Cuba es una nación en decadencia. Por eso vamos a hacer esto, y puede que hagamos una parada en Cuba después de terminar con Irán. Pero Cuba es una nación que los Castro han gobernado de forma terrible durante muchos años. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguraba en una entrevista que el país respondería ante cualquier ataque militar estadounidense. Lucharemos, nos defenderemos, y si caemos en combate, morir por la patria es vivir. Y ahora, según fuentes anónimas del diario USA Today, ya estaría produciéndose una escalada en la relación de Cuba y Estados Unidos, unas tensiones que comenzaron en enero, cuando la administración Trump prohibió los envíos de petróleo a Cuba. Un primer paso de una campaña dirigida a forzar cambios políticos en la isla. Según el diario, el despliegue militar en torno a Cuba ahora se intensifica pero calladamente, en espera de que el comandante en jefe estadounidense decida dar la orden de intervenir. Hasta el momento, las medidas de presión política de Estados Unidos no parecen acercar posturas en la mesa de negociaciones. En un comunicado, el Pentágono señaló que ya planifica distintos escenarios y que está preparado para ejecutar órdenes presidenciales si así se requiere. Un precedente reciente ha alimentado las inquietudes sobre Cuba. La operación estadounidense que logró extraer al presidente venezolano Nicolás Maduro de su residencia en Caracas, del Palacio de Miraflores, a comienzos de año. Esto generó una fuerte sacudida en la región. Durante esa acción militar murieron decenas de militares cubanos que formaban parte de su equipo de seguridad. Así que este episodio reciente ha incrementado las especulaciones sobre escenarios similares en Cuba. Sin embargo, a diferencia de Venezuela, los funcionarios estadounidenses no han presentado públicamente a Cuba como una amenaza inminente. El analista Brian Fonseca del Instituto Jack D. Gordon de la Universidad Internacional de Florida considera que estos movimientos militares y políticos responden más a una señal que a una estrategia inmediata. Por ahora, esto es en gran medida una advertencia. Las discusiones sobre una posible intervención estadounidense en Cuba no son nuevas, se remontan a décadas. En concreto, se ven desde la llegada al poder de Fidel Castro en 1959 y la posterior alineación del país con la Unión Soviética. Pero los expertos también estiman que de acabarse lanzando una operación militar, podría ser un visto y no visto, desde el punto de vista táctico. Es decir, el equipamiento militar cubano no supone ningún problema para las fuerzas estadounidenses de choque. Sin embargo, ese no es el punto. El punto es el escenario posterior, lo que quedaría. Estabilidad política, gobernabilidad y transición. Y eso sí sería considerablemente más complejo. Cuba no se rinde. Aquí no se rinde nadie. Aquí lucharemos. Aquí, como dice la canción, fuego vamos a dar. La agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla. Por ahora, como decimos, no hay confirmación de que se vaya a tomar ninguna decisión en el corto plazo, pero
Los movimientos, las declaraciones y los antecedentes recientes que hemos discutido dibujan un escenario en evolución, porque en política internacional a veces los planes no anuncian lo que va a ocurrir, pero sí lo que podría estar preparándose. El secretario de Defensa Pete Hegseth advierte que Estados Unidos está preparado para retomar las operaciones militares contra Irán si no se alcanza ningún acuerdo. We are locked and loaded. Estamos listos para volar su infraestructura crítica de doble uso, los generadores de energía que les quedan y toda su industria energética. Preferiríamos no tener que hacerlo, pero estamos atentos a las órdenes de nuestro presidente y pulsaremos el botón. Desde el 13 de abril, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre los puertos iraníes, un bloqueo doble. Como medida de presión económica, Estados Unidos ha desplegado en la región varios buques de guerra, incluyendo destructores, un portaaviones y unidades anfibias de desembarco dentro de una flota de unas 300 embarcaciones. We're watching you. Our capabilities are not the same, our military and yours. Remember, this is not a fair fight. Estamos observándolos. Por supuesto, no estamos en igualdad de condiciones militares. Recuerden, esta no es una lucha justa y sabemos qué equipos militares están moviendo y dónde los estás trasladando. Mientras siguen excavando, que es exactamente lo que están haciendo, excavando para sacarlos de lugares bombardeados y de instalaciones destruidas, nos estamos fortaleciendo. Solo están desenterrando sus lanzadores y los misiles que les quedan, porque no pueden reemplazarlos. No tienen industria de defensa ni capacidad para reponer sus fuerzas ofensivas o defensivas. Solo tienen lo que tienen, lo saben. Y sabemos que puedes mover cosas, pero que en realidad no se pueden reconstruir. En paralelo, el Tesoro estadounidense ha anunciado más sanciones dirigidas a activos iraníes, incluyendo redes de transporte de petróleo. El objetivo sería aumentar la presión en las negociaciones. Estas declaraciones que veíamos hace un momento se producen tras semanas de tensiones. El alto el fuego para negociar después de que Trump amenazara con reducir Irán a cenizas, las negociaciones intensas pero poco fructíferas. Y todo esto pasó después de que las fuerzas estadounidenses e israelíes, en conjunto, lanzaran ataques incesantes sobre las instalaciones militares y de inteligencia del régimen de los ayatolás, al que califican de terrorista. Entonces Irán respondió con misiles, drones contra sus vecinos de la región y contra rutas comerciales como el Estrecho de Hormuz, el famoso estrecho. Pero cuando intentó tomar el control y decidir qué barcos dejaría pasar sin tratar de hundirlos, Trump tomó cartas en el asunto y dijo que tampoco pasaría ningún navío iraní. Este conflicto en Hormuz ha generado un aumento en los precios del petróleo y los fertilizantes y preocupación en los mercados internacionales. Por su parte, mandos militares iraníes también han advertido de posibles represalias. El general Ali Abdollahian asegura que si Estados Unidos sigue bloqueando el estrecho con el doble bloqueo, Irán podría comenzar a atacar infraestructuras portuarias en la región, incluyendo rutas estratégicas en el Golfo y hasta en el Mar Rojo. Si el enemigo comete una agresión, las Fuerzas Armadas de la República Islámica están completamente preparadas para una defensa integral. No hay duda sobre nuestra preparación militar. Por ahora, la situación permanece en un equilibrio frágil. Las opciones diplomáticas siguen abiertas, mientras late con fuerza una escalada militar de fondo. Pero en este punto la diferencia entre un acuerdo y un nuevo conflicto depende de posturas que parecen irreconciliables, pero de decisiones que aún no se han tomado. Los congresistas regresan al Capitolio esta semana. La lista de tareas pendientes comienza a acumularse mientras los distintos puntos de vista parecen cada vez más irreconciliables. Las vías de negociación se estrechan hasta parecer sin salida. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, permanece parcialmente cerrado. Nunca se habían alcanzado los 58 días que se alcanzan hoy. Y esta es la prioridad absoluta en un Congreso dividido en el cual cada partido quiere imponer su criterio sobre lo que se debe gastar, cómo y en qué.
Pero los congresistas también están negociando la reautorización de la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, la llamada Ley FISA, una ley de vigilancia que permite, entre otras cosas, que se recopilen los datos personales de los estadounidenses y que expira el 20 de abril. Además, y por orden de prioridad, la Casa Blanca ha decidido que se eleve el presupuesto del Pentágono a $1,5 billones, con B. Otro récord. Con diferencia, el mayor presupuesto militar que jamás se haya solicitado. Y en todo esto profundizaremos hoy porque nos interesa. Y ahora entremos en materia. El presupuesto del DHS. La prioridad número 1 del Congreso. Encontrar una manera de salir adelante o de seguir adelante mientras el DHS permanece cerrado. Y es que las dos cámaras siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo avanzar con su presupuesto. En otras palabras, no se vislumbra ningún acuerdo en el horizonte. Los demócratas parecen tenerlo muy claro. Exigen reformas en el Servicio de Inmigración y el Control de Aduanas, el ICE, y aparte, en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP, ambas subsidiarias del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS. Si los republicanos no aceptan las reformas que proponen, los demócratas votarán en contra de aprobar los fondos del DHS. Los demócratas aseguran que sus demandas son más que necesarias tras las muertes de Alex Perry y Nicole Renee Good en Minneapolis, dos activistas que murieron por disparos mortales tras enfrentamientos con los agentes de inmigración. Sin embargo, los republicanos ya han rechazado partes de estas demandas. Entrando en el terreno de lo específico, por ejemplo, no comulgan con la propuesta demócrata de prohibir que los agentes lleven tapada la cara con máscaras mientras están de servicio. Los republicanos, por su parte, aseguran que se ha vuelto necesario, porque los activistas no dudan en publicar en redes sociales sus datos personales, direcciones, domicilios, familiares y datos personales de esposas, hijos, etc. Y esto los pondría en peligro si los más radicales tomaran represalias contra familias enteras. Además, antes de cualquier reforma del ICE o la CBP, algunos republicanos de la Cámara también han presionado para que se apruebe la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes estadounidenses. Se trata de un nuevo proyecto de ley sobre el derecho al voto. Es decir, los republicanos anteponen este proyecto de ley de elegibilidad, lo anteponen como condición a cualquier reforma del ICE y la CBP. Pero la realidad es que los demócratas del Senado se oponen frontalmente a este proyecto. De hecho, justo antes del receso ya hubo uno que partió del Senado, un proyecto, pero de ese tipo de proyectos muertos al nacer, así lo llaman, antes de que los congresistas se tomaran las 2 semanas de vacaciones de primavera, el Senado aprobó un proyecto de ley. Le conferían fondos al DHS, al Departamento de Seguridad, al completo. Bueno, no al completo, porque tenía 2 excepciones. Dejaban sin fondos tanto a inmigración, al ICE, como a la patrulla fronteriza, la CBP. No obstante, aquí hay un dato importante. Las operaciones de control de inmigración de estas 2 fuerzas ya habían sido financiadas hasta septiembre de 2029 con la ley One Big Beautiful Bill. Aunque no al 100% de los salarios, la Big Beautiful Bill solo garantiza el 60% de los sueldos. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano de Luisiana, Mike Johnson, rechazó este acuerdo de plano, lo descartó. Johnson incluso lo calificó como una broma. En su lugar, la Cámara aprobó una medida provisional para financiar completamente el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, durante 60 días. En cuanto llegó al Senado, los demócratas lo rechazaron porque no incluía sus reformas. Como les decía, parecen 2 mundos irreconciliables, cada cual jugando a su juego. Así que el presidente Donald Trump tomó cartas en el asunto. Antes del receso de primavera del Congreso firmó una orden ejecutiva. Le pagó el sueldo completo a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte, la TSA.
Según los informes, llevaban tantos días sin cobrar que muchos comenzaron a buscarse otros trabajos, y las colas de viajeros empezaban a ser difíciles de manejar en los aeropuertos de todo el país. La sección 702 de la FISA. Otra de las mayores prioridades para los legisladores será aprobar la reautorización de la sección 702 de la FISA, la ley de vigilancia que vence el 20 de abril. A finales de marzo, el presidente Trump, que la había criticado, le solicitó al Congreso que aprobara una reautorización limpia de la ley. De hecho, dijo esto. He pedido una prórroga sin condiciones de 18 meses. La sección 702 se centra en la inteligencia que se obtiene de extranjeros, de los que se cree que han salido fuera de Estados Unidos, que se encuentran fuera. Sin embargo, también permite a las agencias de inteligencia recopilar información llamada incidental de los propios estadounidenses sin orden judicial. Basta con que estén en contacto con los investigados. Es decir, pasa por encima de la orden judicial que protege la privacidad de los estadounidenses. Por eso la sección 702 ha causado durante mucho tiempo malestar a ambos lados del pasillo del Capitolio, e incluso más allá. Hace 2 años, por ejemplo, el Congreso votó a favor de extender el plazo, pero haciéndole 56 cambios importantes. Reformas que se diseñaron principalmente para impedir que los agentes hagan un mal uso de los datos personales de los estadounidenses, es decir, que hagan mal uso de la sección 702. En abril de 2024, el presidente Joe Biden firmó los cambios y la promulgó. Ahora el presidente Trump, que reconoce que se oponía a la sección 702 con anterioridad y que incluso se enfrentó a la ley, parece haber cambiado de opinión, y mucho. Cuando se emplea correctamente, la ley FISA es una herramienta eficaz para mantener a los estadounidenses a salvo. 1.500 millones de dólares para el Pentágono. Otro tema prioritario para los congresistas esta semana es que el presidente Trump pide un presupuesto militar de $1 billón de dólares. Estamos ante el mayor aumento del gasto militar desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que el mandatario llevaba semanas anticipando ya está en papel. Es un hecho. Y para tramitarse más fácilmente sugieren un proceso de doble vía. La mayor parte de la financiación, la vía 1, es $1.100.000 de dólares, se tramitaría mediante el proceso de asignación presupuestaria habitual. Y puede que esta cantidad se apruebe con cierta facilidad. ¿Por qué? Pues porque se ajusta al patrón de incrementos que se han aprobado en los últimos años. Sigue la misma línea. El problema lo puede encontrar con la subida histórica, con la otra parte, los otros 350.000 millones. Para esto, la Casa Blanca plantea un paquete de reconciliación, es decir, que solo se necesite la mitad más 1 del Senado en lugar de los 60 de 100 que lo componen, ya que se esperaría que los demócratas votaran en contra en un Senado dividido prácticamente 50-50. ¿De dónde saldría tal cantidad de cientos de miles de millones? Pues de momento se ha confirmado que una parte, al menos 73.000 millones, procedería de gastos que no guardan relación con la defensa, que se derivarían. La guerra de Irán. Aunque Estados Unidos e Irán mantienen actualmente un alto el fuego, ya se empiezan a vislumbrar signos de su fragilidad. Esto significa que este tema se puede volver un punto clave para los congresistas esta misma semana. El 10 de abril, las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad fracasaron estrepitosamente tras 21 horas de reunión. No alcanzaron ningún acuerdo. Irán no accedió a abandonar su programa de armas nucleares ni a entregar las reservas de uranio enriquecido. Y tras el fracaso de las conversaciones de paz, Trump declaró que a partir de las 10 de la mañana, Estados Unidos establecería un bloqueo en el estrecho de Hormuz. Irán quería organizar un peaje para los barcos que quisieran cruzar el estrecho con garantías. Barajaron incluso cifras de 2 millones por barco. Poco después de que fracasaran las negociaciones, el comandante en jefe estadounidense también ha tomado cartas en el asunto. Y dice que si Irán piensa hacer caja, amenazando solo a ciertas embarcaciones,
los buques estadounidenses se encargarán de que no sea así. De hecho, ahora han dejado incluso de rastrear la zona en busca de minas iraníes para bloquear completamente, sin distinciones, la navegación de esta ruta marítima que transporta una quinta parte del petróleo mundial. Hemos sido muy amables. No hemos derribado demasiados puentes, solo uno porque rompieron su palabra, rompieron su promesa. La promesa de que iban a abrir el camino recto sin peligro. No lo hicieron. Nos mintieron. En estos momentos hay otros países que están Sí, dispuestos. están llegando y están ayudando. Y cuyo bloqueo a Estados Unidos no le afecta en absoluto. Mientras tanto, los demócratas, con el apoyo de algunos republicanos que ya se han distanciado de Trump, tratan de invocar la resolución sobre los poderes de guerra de 1973. Dice que el presidente no debería declarar la guerra sin la aprobación explícita del Congreso. Antes del receso, de que se fueran de vacaciones de primavera, los republicanos bloquearon el intento del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, el demócrata por Nueva York. Pero ahora Jeffries ha prometido forzar una nueva votación sobre el tema esta misma semana. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, el demócrata por Nueva York, también está a favor de la medida también, y dijo esto. El Congreso debe reafirmar su autoridad sobre las facultades para declarar la guerra. El senador republicano Rand Paul y el representante Thomas Massie, ambos de Kentucky, también apoyan la medida. Aseguran que es el Congreso el que debe declarar la guerra según la Constitución. Por su parte, el presidente Trump no lo llama guerra, sino operación militar, y este es el concepto que maneja su gabinete e incluso su administración. Mientras tanto, un grupo de congresistas republicanos como el senador John Curtis, en el tercer grupo, el republicano de Utah, que estará en contra en contra de la guerra después de que acabe el plazo legal de 60 días que le otorga al presidente la resolución de poderes de guerra. Bueno, diferentes opiniones, parecen diferentes leyes. ¿Usted qué opina? Este ha sido nuestro informe de hoy. Hasta aquí. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Compre sus boletos en shenyun.com.